Buenas tardes, bienvenidos a su penúltima clase de pensamiento bolivariano. Esta multimodalidad en la que abarcamos ese curso intensivo nos lleva a que hoy desarrollemos el pensamiento bolivariano en el siglo XXI y abordemos un concepto innovador como es la democracia participativa y protagónica, que viene siendo el heredero del bolivarianismo de la incipiente Primera, Segunda y de la Tercera República y de todo el movimiento gran colombino. No tanto heredero de los movimientos como la Cociata y esas situaciones históricas que ya hemos repasado, ni tampoco heredero del federalismo, o ni el liberalismo amarillo, ni de nada de eso. Pero comencemos a hablar de este tema que es bien interesante. En Venezuela hubo dos momentos históricos definitorios para la identidad nacional. El primero, el 23 de enero de 1958, cuando cae el dictador Marcos Pérez Jiménez y asume el poder una junta de gobierno que luego convocaría elecciones, que llamaría una asamblea constituyente, de la cual surgiría la figura de Rómulo Betancourt y de la Constitución de 1961. Ahí surgiría de todos estos movimientos populares que hubo en ese tiempo. Ahora, recordemos lo que hablamos la clase pasada. La democracia representativa estuvo marcada en sus primeros inicios por la lucha antiguerrillera. El Partido Comunista se vio ilegalizado, perseguido y traicionado por Acción Democrática y COPEI, quienes asumieron todo el control político y se repartieron el país, y el Partido Comunista decidió tomar las armas. Se van líderes grandes a las guerrillas, como por ejemplo Fabricio Ojeda, quien deja su diputación, y ahí comienza la primera etapa de la democracia punto fijista. Bueno, que se llama así porque hubo un pacto que se firmó en la hacienda de Punto Fijo, donde se repartieron el poder y casi todos los beneficios del país a Acción Democrática y COPEI, diciendo 5 años tú, 5 años yo. Pero bueno, la democracia punto fijista primero enfrentó la democracia antiguerrillera. Era la guerra contra los guerrilleros, la masacre contra los comunistas, y después fue la etapa de la violencia estudiantil, el allanamiento del UCB, las masacres estudiantiles, Libia Guberneo, tantas otras. Y así se dio sucesivamente el periodo de la Constitución de 1961, atravesando el Caracazo, en 1989, donde el pueblo venezolano insurge contra un paquetazo neoliberal de medidas y de acciones impuesto por Carlos Andrés Pérez, siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en ese entonces. Eso empobreció mucho al país y la gente reaccionó y salió en las calles a saquear. Ocurren los 3.000 muertos, ocurre después de ello en el 92, el 4 de febrero, surge la figura de Chávez, el 27 de noviembre, el intento de liberación de Chávez. Surgen las elecciones del Chiripero, donde los partidos pequeños se agrupan en torno a Convergencia y gana Rafael Caldera las elecciones para su segundo periodo. Gana las elecciones, viene el indulto al presidente Chávez. Bueno, en ese momento el comandante Chávez estaba saliendo de la cárcel. Viene el indulto, viene la campaña presidencial del 98, la victoria de Chávez que conlleva al segundo momento trascendental en la historia, que es la Asamblea Constituyente de 1998-99. Pero eso para tener el contexto. Todo lo que vivió la Constitución de 1991. Pero yo aquí me voy a centrar en un tema mucho más importante, que es cuáles eran los principios de esta Constitución y hacia dónde apuntaba. La Constitución de 1991
presentó a Venezuela como una democracia representativa y redujo los derechos del pueblo. Muy contrario a lo que se dice en ese momento de la historia de la República, los derechos del pueblo y la participación del pueblo fue reducida a el simple sufragio. Nos vemos cada 4 años en elección y ya está. Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque, por ejemplo, habían cargos que no se elegían sino hasta poco antes del 98, como los gobernadores de los estados eran designados por el presidente. Lo mismo que los alcaldes, muy poco se elegía. Entonces, pero vamos a centrarnos. ¿Cómo definía la Constitución de 1961 la República? Decía, en su primer artículo definía que la República de Venezuela es para siempre irrevocablemente libre e independiente de toda dominación o protección de potencias extranjeras. Perfecto, consagraba la independencia, aquel bien que Bolívar luchó tanto durante su época, que ha sido atacado muchas veces desde los Estados Unidos en busca de ser como una especie de protectorado, pero históricamente Venezuela siempre ha sido un polo opuesto. En su segundo artículo llama que la República de Venezuela es un Estado federal, consagrando lo que quería, por ejemplo, el federalismo en la Guerra Federal. Ya no tanto un gobierno centralista, sino un gobierno federal donde cada región tenía cierta autonomía. Y el gobierno de la República es democrático, ojo, representativo, responsable y alternativo. Fin. No decía quiénes eran los responsables, no hablaba de alternativo en qué sentido, y sí dejaba claro su carácter de democracia representativa. Es decir, yo te elijo para que tú decidas por mí todos los asuntos sin consultarme, porque yo te nombro mi representante ante los congresos, ante los poderes. Luego dice que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio, por los órganos del poder público. Ven, a esto es a lo que yo me refería. Él reduce la expresión del poder popular y de la soberanía solamente a el voto. Es decir, yo te llamo cada 4, cada 5 años, vienes, votas, bien, gracias. Y eso fue lo que derivó en el pacto de punto fijo en esa hacienda, en lo que fue la carnestolenta electoral del siglo pasado. Todo era, ese hombre sí camina, va de frente y a la cara, la canción hasta una canción hicieron los Billos de cuando Luis Herrera Campins y el otro Luis, hubo demasiados slogans y todo se basó fue en eso, en la creación de una música pegadiza, de un ritmo pegadizo, un eslogan y ya está, muy poco más. El pueblo de Venezuela no participaba, no se organizaba y no era llamado a consultas para ningún tipo. No existía la figura de un referéndum revocatorio ni nada, ni mucho menos, por supuesto, para los mandatos. Entonces, la república era simplemente para aquellos políticos que se apropiaban de la representación y se apropiaban de la expresión popular, de lo que es el poder popular. Simplemente se era secuestrado, una cúpula manejaba el poder. Así se manejó desde 1961 la democracia, más cerrada incluso diría yo que la dictadura de Pérez Jiménez. Pero no fue escaso de crímenes de lesa humanidad y tantos crímenes que cometieron los gobiernos de esa época. Nosotros hemos tenido presidentes que eran alcohólicos en esa época, presidentes que eran delirantes, donde la esposa mandaba más que ellos. Aquí han habido de todo. Pero es para que ustedes vean el circo en el que se convirtió Venezuela de 1961 a 1968. Luego tenemos la Constitución de 1999. Esta Constitución surge de lo que yo les mencioné. 1989 Caracazo, los alzamientos de 1992, la presión popular y la incipiente organización popular en movimientos bolivarianos a partir del 94, 95,
la elección del chiripero y el indulto a Chávez. Cuando Chávez sale y busca el poder y dice que va a buscar el poder político de Venezuela, Chávez no se quedó solamente allí, fue a cada estado del país y en cada estado prometió la reforma del país. Porque, como lo hemos conversado, el árbol de las tres raíces, Rodríguez, Zamora y Bolívar, tenía un concepto mucho más amplio de lo que es el Estado, de lo que es una república, de cómo debe ser ejercida la soberanía, dónde está la soberanía, quién la ejerce y cómo la ejerce. La idea de las tierras y hombres libres, la idea de la gran unión panamericana, la idea de que el pueblo pueda participar directamente de los asuntos del país, no solamente las cúpulas. Entonces, de ahí, de ese movimiento, surge la campaña de 1998 que culmina con esto, con la elección del presidente Chávez, y en ese mismo acto de juramentación donde él de hecho jura y dice: juro sobre esta moribunda constitución que haré cumplir los derechos, los deberes del cargo de presidente de la República. Esa misma sesión de instalación donde él asume el cargo, firma el decreto para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, cumpliendo así la primera promesa que hizo: vamos a una refundación de la República. Esa constitución fue construida desde la calle. Para construir a la constitución del 99, el poder público nacional y el movimiento bolivariano salió a las calles y a cada comunidad la fue a visitar. Y de cada comunidad resolvían propuestas, se hacían asambleas, se hacían comunicados, se hacían de todo tipo de organizaciones, hasta cabildos, votaciones, se imprimían documentos, se imprimían propuestas, quejas, demandas. Todo ello se estudió y todo ello fue puesto en la Constitución, porque era como hoy se conoce, vinculante, la voluntad del pueblo. Y es que, bueno, veamos cómo entonces consagró la República la Constitución del 99. La Constitución del 99 dice que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre, independiente, y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de la libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Y aquí empezamos a hablar del bolivarianismo, el panamericanismo y la doctrina bolivariana como eje central o esencia de lo que significaría ser venezolano y de lo que es ser parte de la República Bolivariana de Venezuela. De hecho, por eso es que se asume el carácter de bolivariana en la República. También dice que son irrenunciables los derechos irrenunciables de la nación: la de independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Es decir, todo lo que empezó Bolívar a proclamar dentro de las diversas cartas, por supuesto mezclado con los ideales de Zamora y otros tantos, fue surgiendo la democracia. La identidad venezolana se fue constituyendo como bolivariana plenamente, asumiendo todo lo que él mencionó, por ejemplo, en el Congreso de Angostura. Mucho de lo que se menciona aquí está en el Congreso de Angostura también. Obviamente avanzados los tiempos, pero está su raíz en el Congreso de Angostura, en el discurso. También dijo, y aquí empezamos a ver las diferencias: Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética, el pluralismo político. Si ustedes se fijan en este artículo, ya empezamos a diferir de lo que era la Constitución de 1961, porque ya empezamos a meter otras características en la definición de qué es un Estado y cuál es el Estado que vamos a construir aquí. Porque aquel era representativo, alternativo, democrático, que era lo otro, democrático, representativo, alternativo. Esos eran los principales.
Y aquí empezamos a darle un carácter diferente, porque no solamente es democrático, es que es de derecho, de justicia y es un estado social. Es decir, el pueblo tiene participación en todos sus poderes. Se constituye desde abajo y empezamos a ver una nueva concepción de lo que es un estado hasta donde se tenía entendido, porque esto, pese a que va relacionado con cómo ve Montesquieu la república, empieza a transformar ese concepto. Empieza a abandonar ese concepto tan eurocéntrico y empieza a plasmarse cada vez más sudamericano, más nuestroamericano y mucho más bolivariano. Luego de esto, habla en el artículo 5 de la soberanía, un tema muy importante, porque mientras que la Constitución del 61 lo redujo a solamente el voto, en el artículo 5 del 99 dice que la soberanía reside transferiblemente en el pueblo. Por supuesto, quien la ejerce en la forma prevista en la Constitución, en la ley, e indirectamente, ojo, es importante, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y la ley. Ahí el pueblo tiene que participar. E indirectamente, o sea, ahí es donde entra cierto grado de representatividad mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder en la República. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y están a ella sometidos. ¿Qué implica esto con diferencia de la Constitución del 61? Primero que aquí no solamente es el voto, aquí es toda forma que esté prevista en la Constitución y la ley, y más adelante te dice cuáles son esas formas. Y no solamente eso, te dice que los órganos que ejercen el poder público, es decir, la presidencia, la asamblea, el TSJ, el CNE y el poder moral republicano, todos están subordinados a los designios del pueblo. Es decir, todos los asuntos que ellos deban tratar deben ser consultados en diferentes formas al pueblo. Sobre todo aquellos asuntos de gran trascendencia nacional. Otro punto en el que también tenemos a la Constitución del 99 es que aquí empezamos a hablar de, ¿se acuerdan cómo definía las entidades la Constitución del 61? En esta el gobierno ya habla de democrático, les define que el Estado y el gobierno es democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Es democrático porque es electo por las masas, por los populares. Es participativo porque todos pueden integrar parte en él. Es electivo por cuestiones de las elecciones. Es descentralizado porque su estado no es un gobierno completamente controlado por un gobierno central, sino que cada región tiene cierto grado de autonomía, aunque depende de un gobierno central. Es alternativo, pues se refiere a que hay diferentes corrientes pertenecientes a lo que hay dentro del espectro del gobierno. Es pluralista porque permite la existencia de varios pensamientos, incluso dentro de su propio partido o dentro de su propio gobierno. Y de mandatos revocables porque se crea la figura del referéndum revocatorio. Que por cierto, Venezuela es uno de los pocos países, si no el único, que tiene esa figura y que la ha ejercido efectivamente. Y por último, en la Constitución del 99 se definen los medios por los cuales el pueblo ejerce la soberanía. Y quiero que entiendan esto. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria de mandato, las iniciativas legislativas, las iniciativas constitucionales y constituyentes, el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros. Y en lo social y en lo económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, las empresas comunitarias,
y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. Aquí está claro, la organización popular la puedes ejercer a través de todo, pero resulta además que la Constitución dice que no solamente es previsto en la Constitución y en las leyes, y Venezuela tiene un conjunto de leyes que se llaman las leyes del poder comunal, que establecieron en Venezuela una evolución de este Estado. Y empezamos a hablar de los consejos comunales y de las comunas, del parlamento comunal y de los gobiernos comunales, como herramientas de participación de organización. Si ustedes se fijan, las comunas y todas esas situaciones, puede ser como la comuna de París, como tener un ejemplo, o como las comunas de Xilin, allá en China. Son diferentes ejemplos que hemos visto, y que la democracia venezolana no solamente se nutre de la visión occidental, sino también de la versión oriental, creando una democracia muy sui generis, o sea, única en su tipo. Y es que, ¿por qué yo quiero que tengamos claro en esto? Porque las democracias son variopintas, y eso hay que entenderlo desde un principio. Las concepciones de democracia son variopintas. Está la concepción oriental, está la concepción de Montesquieu, que es la concepción occidental, y está la democracia representativa, y está la democracia participativa y protagónica. Fíjense que desde ese tiempo, desde el 99, en Venezuela se han dado diferentes intentos y organizaciones, hasta que llegaron las comunas y los consejos comunales, que por ejemplo en un primer momento fueron los círculos bolivarianos, en otro momento fue la organización, ¿cómo era que se llamaba? Era una organización de base que eran las unidades de batalla, después se convirtieron en VC, pero que no son una organización popular para lo económico y lo social, sino para lo político. ¿Me entienden? Las VC y todas estas situaciones. Entonces, hay diferentes formas de organizarse bueno, las cooperativas también. Aquí en la parte económica se experimentó mucho tiempo durante las cooperativas. No se entendió y se desestimó, y se utilizaron otras formas ahora, como los emprendedores, que también es una forma de participación popular. Entonces, hay diferentes elementos que se han evolucionado en la democracia, que una de las cosas que tiene nuestra Constitución es que es adaptativa. Nuestra Constitución no es restringida, precisamente por eso es que se considera pluralista el Estado y el gobierno, porque permite entrar varias concepciones en su concepción epistémica y axiológica de cómo debe ser llevada una democracia. Venezuela tiene una constitución de avanzada, mucho más democrática incluso que lo que podemos encontrar en constituciones como la de los Estados Unidos, como podemos encontrar en las de España, que todavía son una monarquía, o las de Colombia o Brasil, que son poderes todavía consagrados a la visión burguesa de la democracia, porque es que el tema aquí es la transformación que dio el pensamiento bolivariano a raíz de la figura de Chávez. En Venezuela se veía, y en el mundo se estaba hablando de una tesis que era el fin de la historia, que era la que decía Fukuyama, donde decía que ya había muerto la Unión Soviética y había muerto el socialismo, entonces ya había muerto la historia, y que lo que vendría era un conflicto de civilizaciones, algo así. Pero sobre todo estaban hablando de que ahí había llegado todo, que ahora todo iba a ser capitalismo neoliberal, y Venezuela, como siempre, porque en la historia Venezuela siempre está en la vanguardia de esos cambios. Venezuela pues eligió en el 98 a Chávez, y eligió un camino alternativo completamente a todo lo que decía. Y es como hemos construido nuestro país y hemos vivido diferentes cosas a lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Nosotros hemos vivido momentos muy duros. Venimos a pasar un momento muy duro también el viernes pasado con el apagón nacional. Y Venezuela este pueblo ha demostrado ser muy resiliente, muy resistente, y también ha demostrado estar ideológicamente decidido.
La mayoría de este pueblo ha asumido una condición política que se mantiene bastante fuerte y que ha determinado por lo menos los designios de este país los últimos 25 años. Probablemente, digamos, los próximos, en 6 años más de esos, digamos los 31 años que viene, del primer siglo de este milenio. Y es muy probable que la tendencia bolivariana se mantenga en los gobiernos que vengan. No estamos hablando solamente de ahorita futuro en lo inmediato, sino te hablo de 100, 200 años, es muy probable que esta tendencia se mantenga. Y justamente ante esta significación que le ha dado Venezuela al pensamiento bolivariano, han surgido movimientos como los hispanistas, quienes contravienen todo lo que es la figura de Bolívar, lo llaman de gente del Imperio Británico y tantas cosas, y atacan mucho a los venezolanos. Son de esos los que decían que nosotros no tenemos alma, que nos trajeron civilización, educación y que deberíamos estar agradecidos, que ellos nunca nos robaron el oro, que nosotros se lo dimos, cosas así. Y son los que celebran el Día de la Hispanidad el día 12 de octubre. Mientras que nosotros celebramos o conmemoramos lo que es la resistencia indígena. Que eso es otra cosa que hizo esta constitución en medio de todo esto, visibilizó poblaciones que no había. Cuando nos hablamos de pluralismo, hablamos de los indígenas, hablamos de negros, hablamos de blancos y rompemos con esa concepción racial de la sociedad que venía. Pardos, blancos, criollos, tal. Eso se acabó. Eso se acabó y ahora estamos en una nueva concepción. Y de hecho las nuevas concepciones del pensamiento bolivariano están apuntándose a mezclarse con filosofía muy latinoamericana, como por ejemplo la filosofía de la liberación de Dussel, que la teoría colonial de Grossfogel y otros tantos del movimiento del colonial, que hoy están separados, por supuesto, por diferencias ideológicas, pero Venezuela es un faro en el mundo, aunque muchas personas no lo vean, en cuanto a nivel político y en cuanto a nivel económico. Por algo somos el país con más reservas del mundo y todo esto. Pero esto es para que tengan una idea de cómo funcionó la Constitución del 99 y la Constitución del 61. ¿Y qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, sin mucho más que decir, quisiera dejarlos con la siguiente frase, que significa mucho, que evoca nuestro carácter bolivariano y que nos llama a construir una visión latinoamericana desde nuestra América. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Feliz tarde.